Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán, siempre desde un tiempo ya en vía plataforma, lo cual facilita que podamos tener gente conectada desde muchos lugares, ¿no? y poder llegar, digamos, a muchas más personas. Eso es lo bueno que tiene estos tiempos tan difíciles, al menos. Les doy nuevamente la bienvenida. Quiero agradecer y presentar al profesor Rolf Luders, quien expondrá hoy el tema que le hemos anunciado en nuestra invitación, cuál es pobreza en Chile. El profesor Luders es economista de la Universidad Católica, además es académico, hace clases en la Pontificia Universidad Católica también sobre economía, y tiene una vasta historia, un vasto trayecto en lo que ha sido la historia de la pobreza en nuestro país, al menos en la historia reciente de nuestro país. El profesor Luders fue ministro de Economía y de Hacienda, fue biministro durante el gobierno militar, y además participó en la revisión del famoso texto titulado El Ladrillo, que fue clave y en tanto marcó los cimientos y los horizontes de lo que iba a ser después, ¿cierto?, nuestra nueva institucionalidad económica. Por eso lo hemos invitado para que nos hable hoy día de la pobreza en Chile, un poco de la historia de cómo se ha dado, de cómo ha sido la pobreza en nuestro país, pero también que nos pueda contar cómo podríamos salir del delicado momento económico, de la delicada situación económica que nos va a dejar la pandemia y la pobreza que ella va a dejar. Profesor Luders, bienvenido. Y muchas gracias, Claudio. Es un placer poder hablar con ustedes sobre la pobreza en Chile. Y lo voy a hacer, como tú decías, desde una perspectiva más bien histórica. No sé si me están viendo bien el PowerPoint que voy a usar para la presentación. Sí, profesor, lo están viendo bien. Déjeme agregar una cosa, recordarle por favor a cada uno de los participantes que pueden ir pensando sus preguntas y anotándolas en el chat, y una vez que el profesor termine de exponer, les abrimos micrófono para que puedan preguntar. Profesor, gracias, adelante. Ustedes debieran tener ahora una fotografía de un campamento, ¿no, verdad? Y es ese tipo de situación que por lo menos a mí me duele muchísimo de que exista en Chile. En esos campamentos, que son hoy en día más de 800 en todo el país, viven aproximadamente 47.000 familias, ¿verdad? Que son más de 100.000 personas. En la próxima foto tenemos un CITE. Estos CITE que abundan en la parte baja de Santiago, hoy día habitan miles de personas también, la mayoría son inmigrantes, y la mayoría de ellos viven hacinados en partes de pieza. Esos CITE tienen obviamente varias piezas. Las piezas antiguamente eran grandes, bueno, se han subdividido y hoy día viven, ¿verdad?, en cada una de estas casas muchas familias que no tienen agua potable, la mayoría de ellos que no tienen baño, la mayoría de ellos, de tal manera que también viven en condiciones deplorables. Después tenemos este tipo de departamentos modernos que son muy pequeños. En muchos de ellos la superficie no es más de 20 metros cuadrados y viven familias de 4 o 5 personas, de tal manera de que si bien no son pobres, son la clase media esta emergente que es tan abundante en Chile, sin embargo, en verdad, también viven en condiciones relativamente malas. Entonces, lo que a mí me lleva a preocuparme del problema de la pobreza son este tipo de situaciones. Si le ponemos números a la situación, vean ustedes lo siguiente. En el año 1990, aproximadamente el 50% de la población de Chile era pobre. Y eso, ¿verdad?, fue cambiando.
a tal punto que en el año 2018 solamente teníamos un 9% de la población viviendo en pobreza. Ahora con la pandemia esto ha aumentado y, por ejemplo, la CEPAL estima que la pobreza va a llegar el próximo año a 13.7% de la población, de tal manera de que si bien hemos progresado muchísimo, todavía tenemos un porcentaje alto de la población de Chile viviendo en la pobreza. En el año 2018 eso eran más o menos 1.5 millones de personas viviendo en la pobreza. Lo que quiero hacer en la presentación que sigue es presentarles ciertos hechos históricos que yo considero que son importantes, mostrarle algunos datos, darle una explicación a la pobreza, es una parte conceptual de la presentación, y finalmente hablar un poco de la acción del Estado en la presente pandemia en materia de pobreza y concluir. Antes de hacer eso, sin embargo, quiero, digamos, confesarme y decir cuál es mi visión valórica frente al problema de la pobreza, y es básicamente de que la reducción de la pobreza debiera ser una exigencia ética. Y en particular, soy de la opinión, ¿verdad?, de que para alcanzar el bien común, si es eso lo que queremos, es absolutamente imprescindible que todos los ciudadanos del país se puedan realizar plenamente. Y para poder realizarse plenamente no pueden ser pobres. Entonces, yo por lo menos en materia de política económica y social le doy la más alta prioridad a la disminución y eventual erradicación de la pobreza. Si nosotros miramos la historia, hubo una época pasada, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en que también nos preocupamos de la pobreza. En ese entonces fue a raíz del salitre, cuando después de la Guerra del Pacífico nosotros nos hicimos de las calicheras del norte, y para operar, para explotar esas calicheras, ¿verdad?, se trajo gente del campo hacia las ciudades y hacia los campos calicheros. Y esa gente, si bien recibía salarios mejores, digamos, en la ciudad y recibía salarios mejores en la salitrera, vivía en condiciones muy malas, vivían en condiciones de hacinamiento. Y eso generó entonces preocupación por el problema de la pobreza. Ahora, bueno, hubo mucho debate y mucha acción política, y esto finalmente se resuelve mediante la legislación laboral en el periodo de 2024, ¿verdad?, del gobierno de Arturo Alessandri Palma. Y después de eso pasamos un largo periodo, ¿verdad?, casi, qué sé yo, 70 años, algo así, bueno, quizás no tanto, pero 50 años, en que nos preocupamos de otras cosas, y entre ellas nos da el crecimiento, pero principalmente la inflación y los problemas de balance de pago. Entonces, dejamos de preocuparnos del problema de la pobreza, y después del pronunciamiento militar, sobre todo Miguel Kast, ¿verdad?, inicia un programa para erradicar la pobreza en Chile. Y lo hace a partir de un trabajo que hace junto con Sergio Molina, que en ese entonces estaba en la Católica, Miguel Kast estaba en Odeplan, y el trabajo es el primer mapa de la extrema pobreza en Chile. Y ese mapa lo que mostró, ¿verdad?, de que la extrema pobreza era muy elevada en el país, y el gobierno militar entonces nos da, vuelvo a repetir,
principalmente en instancias de Miguel Kast, opta por focalizar su acción en materia social en la erradicación de la pobreza. Y eso lo hace a través de dos medios principales. Uno es tratar de que el país crezca lo más que pueda, digamos, y la otra fue, ¿verdad?, la focalización del gasto social en los pobres. Había muy poca plata en ese entonces y el gobierno entonces la plata que dedicaba al gasto social la focalizó muy estrictamente, digamos, en los programas de erradicación de la pobreza. El programa fue muy exitoso, ya vimos las cifras antes, ¿verdad? La pobreza cae del 50% de la población a menos del 10% de la población, y hacia comienzos de este siglo, ¿verdad?, a principios de este siglo, el problema de la pobreza se dio tácitamente por superado. Si ustedes siguen la prensa y siguen las declaraciones de los distintos líderes, digamos, el problema cambia desde un foco en la reducción de la pobreza a un foco en la redistribución del ingreso y el apoyo a la clase media emergente, ¿verdad? Y eso se hace a pesar de que, vuelvo a repetir, había como, en ese entonces, como 1,5 millones de personas pobres en el país. Este reenfoque, digamos, el reenfoque hacia la distribución del ingreso, lo que genera obviamente es una reducción en la tasa a la que veníamos reduciendo la pobreza. Y que el problema seguía latente, en mi opinión, se hace patente, ahora se hace obvio, a raíz es uno de los grandes problemas que tiene el país. Voy a entrar ahora a una parte de mi exposición en que doy cierta evidencia empírica, les voy a dar ciertos datos, digamos, ¿verdad?, para mostrar la evolución de la pobreza. Y para eso, bueno, primero tengo que definir lo que es la pobreza, porque la pobreza, ¿qué es lo que es realmente, verdad? Y obviamente lo defino en términos de la definición oficial chilena, que se hace en base a una canasta básica alimenticia, ¿verdad? Se valora la canasta básica alimenticia que le da a una persona las necesidades que tiene de calorías y de proteínas, de tal manera, ¿verdad?, que la persona pueda desarrollarse plenamente. Entonces, el valor de esa canasta es como la base del proceso de medición de la pobreza en Chile. Si una persona tiene un ingreso que equivale exactamente al valor de la canasta, se le considera extremadamente pobre, porque obviamente, ¿verdad?, si quisiera alimentarse bien, no tendría plata para nada más. Entonces, como si las personas tienen otras necesidades, obviamente una persona que solamente gana el valor de la canasta básica alimenticia no puede darse el lujo de alimentarse bien y por lo tanto de desarrollarse adecuadamente. Entonces, si el ingreso equivale al valor de la canasta básica alimenticia, la persona se considera extremadamente pobre, o si gana menos, que eso con mayor razón. Por el otro lado, ¿verdad?, si el ingreso de la persona son aproximadamente 2 canastas básicas alimenticias, a la persona se le considera pobre, ¿verdad? De ahí para abajo es una persona pobre. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el ingreso de una familia normal, que es de más o menos 3,5 personas en el país, si es de 400.000 pesos o menos, la persona es pobre. Y si es de 200.000 pesos o menos,
la persona es extremadamente pobre. Ahora, ese ingreso es, sin embargo, nada más que el ingreso monetario, o sea, es lo que la persona gana o recibe en forma de subsidio y transferencias monetarias. Si la persona tiene además beneficios de educación, salud, eso se considera aparte, ¿verdad? Los 400.000 pesos son los ingresos monetarios que la persona tiene al mes. Y en base a esa medida, ¿verdad?, más o menos el 9% de la población era pobre en el año 2018 y más o menos el 2% de la población era extremadamente pobre. Yo me voy a saltar esta parte y les voy a mostrar los datos históricos. Esta serie que ustedes ven, en que hacia el año 1850 el 95% de los chilenos era pobre, y ustedes ven que ese nivel de la pobreza cae y cae y cae y cae en forma más o menos constante hasta el año 2018, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una trayectoria de reducción de la pobreza a través de la historia que es muy buena. Hay un periodo en que no hay datos, alrededor de la Gran Depresión, y hay otro periodo en que se produce transitoriamente un alza, que es al comienzo del régimen militar. Pero salvo esos periodos, en general, la pobreza en Chile se ha ido reduciendo. Y hoy día los niveles de pobreza nuestros son muy bajos comparado con el resto de los países de la región, excepto Uruguay, me parece. Bien. Voy a saltar esto. Fíjense que la trayectoria de la pobreza es casi exactamente lo contrario de la trayección de la evolución de nuestro PIB per cápita. Entonces, durante nuestra historia, el PIB per cápita ha ido creciendo también en forma relativamente pareja, de nuevo con dos excepciones, una alrededor de la época de la Gran Depresión y la otra, ¿verdad?, a comienzos a comienzos de los 70, a comienzos de los años 70. Pero la pobreza, ¿verdad?, está inversamente correlacionada con el crecimiento del PIB. Si el PIB crece, la pobreza cae, ¿verdad? Esa es la historia, y la historia es muy clara, y hay varios trabajos, sobre todo de Osvaldo Larrañaga, que relacionan pobreza y crecimiento y muestran de que están muy relacionados los dos conceptos. Quiero mostrarles también este gráfico, porque es un gráfico que muestra, ¿verdad?, el porcentaje del ingreso total del país que recibe cada decil de la población en Chile. Entonces, ustedes ven que el porcentaje que recibe el primer decil es del 2%, y el porcentaje que recibe el decil más alto es del 34%. Ahora, lo que llama la atención en este gráfico es de que entre el primer decil y el octavo decil, ¿verdad?, el crecimiento de los ingresos es relativamente modesto. Es después, ¿verdad?, que se disparan los ingresos, pero en los primeros 8 deciles se dispara muy poco. ¿Y eso qué produce? Eso hace posible que por cualquier cosa que suceda en una familia y deja de recibir ingresos, ¿verdad?, cae de un decil más alto, pongámosle el quinto decil, al primer decil. Y ese es un problema. Ahora, también es cierto de que es muy fácil subir de decil, ¿verdad?, si el ingreso aumenta un poco. Chile tiene alto grado de movilidad
entre los deciles por esto mismo, porque los deciles son relativamente parejos entre el primer decil y el octavo decil. Y eso es un problema en situaciones como la actual, porque es muy fácil caer en la pobreza, ¿verdad? Hay una gran proporción de la población que está muy cerca de la pobreza y puede caer con mucha facilidad en la pobreza. Quiero decir unas pocas palabras sobre la parte conceptual y en la parte conceptual, ¿verdad? Ya quedó claro, espero, de que hay una correlación muy alta entre crecimiento y reducción de la pobreza, de manera tal de que los mismos factores, ¿verdad?, que nos hacen crecer son que los hacen reducir la pobreza. Entonces, en la medida que nosotros crezcamos, ¿verdad?, la pobreza se va a reducir. Hay un trabajo, en realidad son varios trabajos de Art Cray, que se los muestro ahí, y colegas de él, que muestran que en el corto plazo los programas sociales sí ayudan a reducir la pobreza, pero a mediano y largo plazo casi el único factor que explica la reducción de la pobreza es el crecimiento económico. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y el crecimiento económico, bueno, básicamente se produce si tenemos incentivos, ¿verdad?, para acumular capital, si tenemos incentivos para trabajar, si tenemos incentivos para mejorar la productividad. Entonces, va por ahí la cosa, ¿verdad? La reducción de verdad de la pobreza se logra principalmente por el crecimiento económico. En la medida que los países crecen, reducen la pobreza. Y la evidencia, vuelvo a repetir, en ese sentido es extremadamente poderosa. Para pasar entonces a la actualidad, quiero primero hacer dos consideraciones y para luego entrar entonces a decir unas pocas palabras sobre cómo el Estado está enfrentando, digamos, la actual pandemia. Y las dos consideraciones son las siguientes. Una, de que estamos enfrentando lo que se conoce como incertidumbre knightiana, de Frank Knight, un economista americano, ¿verdad?, que mostró que si hay incertidumbre knightiana es absolutamente imposible predecir, digamos, con cierta confiabilidad el futuro, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos exactamente cómo evolucionará esta pandemia y por lo tanto es muy difícil de hacer proyecciones. Y si es difícil hacer proyecciones, es muy difícil, ¿verdad?, diseñar políticas también que sean más o menos confiables. Entonces, ese es un problema que hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Y es por eso mismo que también puede haber opiniones muy distintas frente a cuál va a ser la evolución de la pandemia y sus efectos en el país. La otra consideración es que voy a dar por dada la política sanitaria, porque si si abrimos el debate sobre cuál es la política sanitaria óptima, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, simplemente voy a evitar eso y voy a suponer de que la política sanitaria que está implementando el gobierno es la adecuada. Bueno, esta pandemia nos pega por dos lados. Nos pega por el lado de la oferta, por los lockdowns, ¿verdad? Cuando el gobierno, en el fondo, ¿verdad?, cierra las actividades, bueno, obviamente cae la actividad económica, ¿verdad? Entonces hay un shock de oferta por la pandemia y hay un shock de demanda agregada que se produce porque la gente, frente a esta incertidumbre que hay, no gasta. Entonces, ¿verdad?, tenemos un shock de oferta y un shock de demanda. Normalmente los shocks tienden a ser de demanda, pero esta vez tenemos los dos. Tenemos un shock de oferta y tenemos un shock de demanda. Y esos dos shocks lo que producen es un gran aumento del desempleo, que se espera que llegue incluso a ser 12% más, ¿verdad?, según algunas de las proyecciones.
y un aumento de la pobreza, evidentemente, que ya vimos que aumentaría de menos del 9% a casi un 14%. Y vuelvo a decir, hay gran incertidumbre en torno a esta cifra. Bien, entonces, como tenemos shocks de oferta y demanda, ¿verdad?, hay que contrarrestarlos con, por un lado, políticas de aumento de la demanda agregada y por el otro lado, auxiliar transitoriamente a la familia y a las empresas viables, de tal manera de que podamos estar preparados para volver a la reactivación, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde hacer es contrarrestar la caída en la demanda, ¿verdad?, y auxiliar transitoriamente a la familia y a las empresas para poder, cuando se dé la oportunidad, volver a reactivar la economía. Y a mí me parece que eso el gobierno y el Banco Central lo están haciendo muy bien, condicionado a la incertidumbre que hay. O sea, obviamente yo puedo tener una opinión distinta sobre cuál es la evolución futura de la pandemia y por lo tanto también de la economía, y voy a ser partidario de ciertas políticas y otros de otros. Pero entonces, da la visión que el gobierno tiene sobre la evolución posible, qué sé yo, de la pandemia, me parece que las políticas que se están aplicando son las correctas. Me gustaría, espero que me pueda pasar unos 5 minutos para poder desarrollar esto. Me gustaría destacar 3 programas en especial que está implementando el gobierno. Uno es el programa de ingreso mínimo. Ingreso mínimo no es lo mismo que salario mínimo, ¿verdad? Lo que pretende precisamente esta política del ingreso mínimo es separar el salario mínimo del ingreso mínimo, de tal manera de que el salario mínimo, el sueldo mínimo, la remuneración mínima, ¿verdad?, sea una remuneración que pueda ser más baja que el ingreso mínimo para maximizar empleo, para maximizar. Y para evitar entonces pobreza, ¿verdad?, lo que se hace es que se suplementa ese salario mínimo con un cierto monto para llegar a lo que consideramos debiera ser el ingreso mínimo en Chile. Entonces es un programa muy bueno, digamos, y que realmente puede rendir grandes frutos una vez que salgamos de la pandemia. El otro programa que es bien ingenioso es el de la protección del empleo, ¿verdad?, que permite mantener el vínculo entre el empleado y el empleador en esta coyuntura. Y finalmente, el IFE 2, Ingreso Familiar de Emergencia, que es un programa muy parecido en realidad en su idea conceptual al de ingreso mínimo, que le da a las familias un suple de ingresos si es que los ingresos que recibe, ya sea porque está empleado o ya sea porque recibe, digamos, subsidios de otro tipo del Estado, transferencias del Estado, ¿verdad?, si esos son inferiores a lo que se quiere obtener, que son los famosos 100.000 pesos por persona en una familia. Entonces son 3 programas bien ingeniosos que se están aplicando ahora y que debieran, digamos, ayudarle a la familia en esta coyuntura de la pandemia. Ahora, a la larga, obviamente la única solución es que la economía vuelva a crecer, o sea, que la gente pueda salir a trabajar y haya empleo. Bien. Después, a mí me gustaría llamar la atención para que la población tome conciencia del fenómeno, de que con este acuerdo que se firmó hace una semana atrás aproximadamente, se acaban las holguras fiscales existentes, ¿verdad?, de tal manera de que ya no hay realmente mayores recursos para dedicarlos a programas sociales y obviamente siempre se puede aumentar los tributos, pero aumentar los tributos en este momento
sería absolutamente contraproducente. Entonces, realmente estamos, digamos, llegando al límite de lo que se puede hacer con los recursos fiscales previstos, ¿verdad?, de ahora en adelante. Bueno, y lo otro que yo creo que ha mostrado esta pandemia es que tenemos una serie de graves problemas que debiéramos tratar de resolver después de la pandemia, obviamente, pero hacerlo, digamos, con gran determinación. Uno es la elevada informalidad. Nosotros hoy en día tenemos un grado de informalidad en la economía chilena, o sea, personas que no tienen contrato de trabajo, que no tienen seguridad social, que es del orden del 30% de la población. De tal manera, ¿verdad?, de que, por ejemplo, implementar todos estos programas que tiene el gobierno es muy difícil, porque como no hay formalidad, no hay cómo llegar a esas personas con cierta seguridad y cierta facilidad. Entonces, nosotros debiéramos realmente tratar de terminar con la informalidad en las próximas décadas, y eso requiere de un programa de largo plazo. Lo segundo que quedó en evidencia es que tenemos tremendas diferencias de recursos entre las distintas municipalidades, ¿verdad? Y lo lógico es que como las municipalidades se financian en el fondo con recursos fiscales, ¿verdad?, que el gasto financiado con recursos fiscales por persona de todas las municipalidades sea más o menos parecido y no existan estas grandes diferencias que hay actualmente. Entonces, ese es otro programa al que habría que abocarse terminada la pandemia. Bueno, y el último es la urgente necesidad de racionalizar los múltiples programas sociales. No sé si ustedes saben, pero hay alrededor de 400 programas sociales, que es realmente una locura, ¿verdad? Y es muy difícil saber exactamente, ¿verdad?, en el caso de cada familia, cuáles son los beneficios que están recibiendo. Y lo más probable es que esa repartija sea muy, muy injusta, que haya familias con grandes necesidades que no reciben recursos, reciben muy poco, y otras no. Hay una idea que a mí me encanta, que es un impuesto negativo al ingreso, que se podría ir implementando en reemplazo de todos estos programas sociales. Y de eso podemos conversar quizás en la parte de pregunta y respuesta. Entonces, concluyendo, Chile tuvo un gran éxito en reducir la pobreza en el siglo XX, ¿verdad? Pero dejó de hacerlo a comienzos de este siglo, y yo creo que la evidencia, digamos, dejó en claro, o está dejando en claro, ¿verdad?, de que nosotros seguimos teniendo un problema importante de pobreza en el país, y que hay que, y vuelvo a repetir, ¿verdad?, que es una exigencia moral, ética, el tratar de eliminar esa pobreza. Después tenemos más o menos 2,5 millones de pobres, ahora, que lo hace más importante, ¿verdad?, y más prioritario tratar de luchar contra la pobreza. Y finalmente, que la forma más eficiente, o quizás la única forma de reducir y eventualmente eliminar la pobreza, es el crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo productivo. Yo creo que por ahí va la cosa, y eso es lo que corresponde hacer. Gracias, Claudio. Gracias, profesor. Gracias a usted, profesor. Bien. Vamos a abrir entonces las rondas de preguntas. La primera pregunta, profesor, se le hace un joven del movimiento gremial de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo. Se llama Daniel Jesús Lagos. Y queremos abrirle entonces el micrófono a Daniel Lagos, si está por ahí, para que
haga la pregunta. Ahí está, de hecho, mire la foto que tiene, profesor. Hola, profesor. Un gusto haber escuchado su charla. Soy súper fan de usted, como puede verlo por la foto. Y bueno, mi pregunta es más que nada, si la pobreza que se nos viene con todo lo de la pandemia, es muy distinta a la pobreza que tenían en el pasado, cuando tenían que lidiar con ese tipo de pobreza. Ha cambiado mucho, cómo se perfila distinto. Yo entiendo que ahora el gobierno quiso hacer una diferenciación en la pobreza misma de Chile, no sé, droga, madres solteras, qué sé yo. Y eso, más que nada, ¿cómo cambiaría la política pública para atender esta nueva tipo de pobreza si es que llega a ser muy distinta? Bueno, es muy buena la pregunta, Daniela. Efectivamente hay una diferencia en la pobreza actual y la pobreza del pasado. Yo de alguna manera tengo la impresión de que lo que hace la gran diferencia entre la pobreza actual y la pobreza del pasado es de que las personas hoy día tienen más activos. Y cuando digo activos, me estoy refiriendo a dos tipos de activos. Por un lado, educación. Hoy en día, la gran mayoría de los chilenos tiene niveles de educación muchísimo mayores de los que lo tenían hace 30 o 40 años atrás. Y eso obviamente hace una diferencia porque es más fácil encontrar trabajos si es que se tienen mejores niveles de educación. Entonces ahí hay un activo importante que tienen los pobres de ahora y que debieran permitir en el futuro encontrar empleos para ellos, ¿verdad? Que sean mejores que los de nivel de pobreza. La otra gran diferencia es los activos que tienen en términos de la casa habitación, del televisor, muchas veces del auto y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa pobreza extrema en Chile hoy día es muy pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de 2% de la población y ese 2% de la población probablemente sean personas que tienen dificultades para encontrar empleo y que necesariamente van a tener que vivir, ¿verdad? Digamos, subsidiados por el Estado. Entonces, hay una diferencia ahí. Pero la verdad es que tanto antes como ahora, la gracia es encontrar oportunidades de empleo productivos para las personas. Productivos en el sentido de que sean, ¿verdad?, de tal naturaleza que la productividad natural que la persona tiene, más el capital humano que acumuló, le permita entonces realizar su labor. Eso es, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema de fondo sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cómo logramos generar una tasa de crecimiento lo suficientemente elevada para que todo el mundo pueda encontrar un empleo productivo? Profesor, mire, la siguiente pregunta la realiza Alfonso Vial, pero dijo que se tenía que ir. Por algún motivo, pero está re buena, entonces si usted me permite la puedo hacer yo. La pregunta es la siguiente, dice, ¿existen estadísticas, él pregunta, ¿no? ¿Existen estadísticas de cuántas personas pasan de los deciles medios a los más altos? He visto cómo hay gente que pasa de la pobreza a la clase media, pero es muy raro ver gente que salga de la clase media y pasa a los deciles más altos. En el caso de que existan estas estadísticas, pregunta, ¿se ha visto cuáles son los factores que influyen en ese cambio? ¿Qué factores influirían para pasar a los últimos 2 deciles, por decirlo así? Sí, sí. Mira, a ver, en primer lugar, las estadísticas existen, ¿eh? Y de hecho yo las tengo en alguna parte, pero no las tengo a mano, ¿eh? A mano. Nosotros
pero nosotros tenemos, ¿verdad?, estadísticas en Chile que muestran las personas del último decil que pasan en el periodo siguiente, ¿verdad?, al segundo decil, al tercero, al cuarto y al último decil. Y efectivamente sí se dan los saltos de deciles bajos a deciles altos, qué sé yo, de tal manera de que hay movilidad importante entre, ¿verdad?, los primeros deciles y los últimos, comparado con otros países, ¿verdad? Entonces ahora no es mucha gente la que salta del último decil al primero, pero ahora trabajos no he visto yo que demuestren por qué pasa eso, ¿verdad? Que hace que personas de unos deciles bajos salten a unos deciles bien altos, ¿eh? Pero a mí se me ocurre que tiene mucho que ver con el espíritu de emprendimiento. La persona que es un empleado y qué sé yo, difícilmente se va a pegar, nos da un salto tan grande, pero las personas que emprenden sí. Entonces uno se encuentra, ¿verdad?, y a cada rato con personas que tienen ingresos muy altos y que obviamente vienen de hogares de ingresos más bien bajos. Bien. Profesor, la siguiente pregunta la voy a realizar Marco Koljatic. Oye, yo no sé... Marcos Koljatic, sí. sí. Koljatic. Disculpe mi castellano humilde, pero... ¿no? Hola, ¿cómo están? Hola, pues bienvenido. Mi querido Rolf, ¿cómo estás? Fuimos vecinos. Bien, gracias, Marco. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, súper bien. Oye, dos preguntas. Mira, uno, todos estos números, todos estos análisis se basan en encuestas de pobreza que me imagino deben ser, tú sabes que yo trabajé muchos años haciendo clases de marketing y preguntarle preguntas sobre ingreso a las personas debe ser súper difícil que te contesten la firme. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cuán creíbles son los números que tenemos hoy día respecto a esto? Tenemos el caso de nuestros vecinos argentinos, que no hace muchos años la Cristina Fernández dijo que tenían menos pobreza que en Alemania. ¿Ya? Entonces, así que esa es la primera. Y la segunda, tú planteaste algo que parece estar muy respaldado por muchos estudios, y es que las políticas redistributivas o más bien asistenciales no tienen mucho efecto en el largo plazo en la reducción de la pobreza, pero que por otra parte el crecimiento sí lo tenía. Ahora, en la emergencia en que estamos es indudable que es imprescindible tomar medidas asistenciales, ¿no? Pero algún día este bicho va a pasar y vamos a poder volver a una normalidad de algún tipo más parecido a lo que teníamos antes. Y ahí vamos a tener que preocuparnos de las políticas económicas que promuevan el crecimiento. Y al pensar en ese momento, ¿cuáles dirías tú que son las prioridades de políticas públicas para reactivar un crecimiento que en las últimas décadas parece que la hemos perdido, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo ves eso? ¿Dónde pondrías los énfasis? Sí, muy buena pregunta, Marco. A ver, veamos primero la calidad de los datos, ¿verdad? Estos son datos de CACEN, que es una encuesta que se hace cada 2 años, y ahora yo, igual que tú, soy convencido de que esos datos no son perfectos, ¿no? Pero si tú miras una serie de ellas, son bastante buenos, ¿te fijas? O sea, vas viendo la evolución, la mide bastante bien ese tipo de encuestas. Es muy poco probable, ¿verdad?, que las mentiras o qué sé yo, las subdeclaraciones, en fin, sean muy distintas de una encuesta a otra. Entonces, el nivel puede que no represente exactamente la realidad, pero la evolución, yo creo que esas estadísticas te las representan bien, creo yo. Después, una cosa que no dije, pues bueno, no tuve tiempo, pero quería decirla y aprovecho para hacerlo, de que las comparaciones de pobreza
relativa entre países realmente no valen nada, porque la forma de medir la pobreza varía de país en país. Yo les expliqué cómo se mide acá en Chile. Por ejemplo, en los países europeos tienden a medir la pobreza relativa, o sea, se mantiene siempre, ¿verdad?, el mismo porcentaje de pobres a través del tiempo. Lo que cambia es el nivel absoluto de la pobreza, pero es un nivel de pobreza relativa que ellos miden. Entonces, realmente yo los datos comparables de niveles de pobreza les doy bastante poca creencia. Ahora, en términos de la reactivación, en el corto plazo es bastante claro lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo creo que lo alcancé a decir de que el crecimiento es función de nada más que tres cosas. Una es inversión, la segunda es empleo y la tercera es tecnología o productividad. Ahora, en materia de tecnología, esa está disponible, de tal manera de que en el corto plazo, ciertamente nosotros no vamos a aportar nada o muy poco en materia de tecnología, de tal manera de que esa hay que darla como dada y en general accesible a un precio, digamos, ¿verdad? Entonces, yo saco de la ecuación la parte de tecnología y me quedo con la inversión y empleo. Y en el cortísimo plazo, la inversión va a estar afectada no por la pandemia, sino por el estallido social y la incertidumbre, ¿verdad?, institucional que se deriva de ese estallido, ¿verdad? Y en concreto, el cambio constitucional. Entonces, los privados van a tender a ser reacios a invertir. ¿Y eso qué es lo que implica? Que el gobierno va a tener que jugar un rol muy importante en estimular la inversión pública como una manera de reactivar a la economía. Ahora, para contrarrestar por lo menos en parte el problema de la incertidumbre ocasional, institucional que nosotros tenemos, el gobierno está proponiendo, y me parece bien, ¿verdad?, una depreciación instantánea, digamos, de las inversiones, de tal manera de que esas inversiones en el fondo quedan exentas de tributación, ¿verdad? Y ese es un incentivo poderoso a la inversión. Y por el lado del empleo, incentivar el empleo mediante algún esquema de subsidio estatal a los nuevos empleados, ¿verdad? Cuando termine la pandemia, me parece también una medida inteligente. Entonces, es incentivos a la inversión, incentivos al empleo, como las dos medidas necesarias para reactivar la economía. A largo plazo, obviamente no vamos a querer subsidiar ni el empleo ni la inversión, ¿verdad? Vamos a querer que ambos tributen en más o menos, digamos, tales cantidades que los dos factores estén sujetos a niveles de tributación similares. Bien. Espero haber contestado. Sí, profesor. Profesor, la penúltima pregunta la va a realizar Montserrat Risco. La Montserrat debe estar por ahí. Hola, Montserrat. Hola. Hola, Claudio. Hola. Muchas gracias. Hola, profesor. Bueno, la pregunta que yo quería hacer tiene que ver con el tema de la desigualdad, que es es algo que se habla mucho en el debate político,
Entonces quería saber cuál era su opinión respecto a lo que nos dejará esta pandemia. Yo tengo la sensación de que seremos más iguales, pero más pobres, lo que obviamente no es deseable. Entonces, ¿cómo se podría enfrentar esta dicotomía de desigualdad-riqueza de una manera de políticas públicas en lo que sería la post-pandemia? ¿Qué sería lo esperable? Gracias. Ya. Gracias, Montserrat, por la pregunta. Mira, voy a aprovechar esta pregunta para decir algo que pensaba desarrollar en la presentación, pero por el problema de tiempo no me lo permitió. Digamos, para muchas personas, ¿verdad? Pobreza y desigualdad son casi como sinónimos. O sea, si nosotros disminuimos las desigualdades, eso sería equivalente, ¿verdad?, a disminuir la pobreza. Y eso, desgraciadamente, no es así. Nosotros podemos, por ejemplo, crecer muy rápido y hacerlo en base, ¿verdad?, a darle los incentivos necesarios al capital para poder hacerlo. Y eso puede tener como consecuencia un aumento de la desigualdad, pero al mismo tiempo una caída muy fuerte en la pobreza. Entonces, estas dos cosas, ¿verdad?, no son equivalentes. Nosotros en la historia de Chile, nosotros tenemos periodos en que nosotros crecimos poco y sin embargo la pobreza disminuyó. Periodo en que crecimos mucho y la pobreza aumentó. La distribución de ingresos. Crecimos poco y la pobreza aumentó y la distribución del ingreso se hizo más desigual. Y el periodo en que pasa exactamente lo contrario. Entonces, no es desgraciadamente lo mismo. El ideal, ¿verdad?, es si un país crece, disminuye la pobreza, que es una consecuencia de eso, disminuye la pobreza, y al mismo tiempo disminuye la desigualdad de ingresos. Eso se puede lograr en ciertas circunstancias, y en el caso chileno, eso sucedió, por ejemplo, ahora, entre el año 2000 y el 2010, en que nosotros tuvimos ese círculo virtuoso, ¿verdad?, en que disminuyó la pobreza y al mismo tiempo la distribución del ingreso se hizo más igualitaria. Ahora, la verdad es de que voy a gastar un minuto en esto. Chile tiene una distribución del ingreso muy desigual, ¿verdad? Tiene una distribución del ingreso muy desigual. En los últimos 15 años, algo así, la distribución del ingreso se ha hecho más igual. Pero seguimos teniendo una distribución del ingreso relativamente desigual. Pero esa distribución del ingreso que es relativamente desigual es aquella medida después de la acción del Estado, después de impuestos y después del gasto público. Si nosotros tomamos la distribución del ingreso en Chile primaria, la que te da el esquema, el funcionamiento de la economía antes de impuestos y antes del gasto público, esa distribución del ingreso en Chile no es muy distinta de la mayoría de los países de la OECD. Es después del ingreso, ¿verdad?, después de la acción del Estado, que la distribución del ingreso en Chile se hace más desigual comparando con otros países. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en el gasto? No, porque el gasto en Chile se focaliza excepcionalmente bien en los pobres. Todavía, ¿verdad? Incluso después del cambio de política
de comienzos de este siglo, pero todavía el gasto fiscal social se focaliza bien en los pobres. Entonces está por el lado de los impuestos. Y en el lado de los impuestos, ¿a dónde está? Está básicamente en los impuestos sobre el ingreso. El IVA es un impuesto que afecta, digamos, proporcionalmente los ingresos, más o menos el gasto en realidad, ¿verdad? Afecta el gasto de todas las personas en forma pareja. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en los impuestos sobre la renta. Ahora, si nosotros queremos aumentarle los impuestos sobre la renta a las personas de alto ingreso, estas personas van a tomar sus capitales y los van a invertir en el exterior y nosotros vamos a dejar de crecer y eso significa, ¿verdad?, que el desempleo va a aumentar y los salarios van a caer. Y los estudios, digamos, muestran claramente de que un impuesto mayor sobre la renta al final lo termina pagando el trabajador vía menor remuneración. Entonces, tampoco tenemos en la solución. La solución está en aumentar el impuesto sobre la renta en el tramo medio, las personas de ingresos medios. Y eso políticamente es muy difícil. Gracias, profesor. Profesor, la última pregunta la va a realizar nuestro director ejecutivo, Jorge Jaraquemada. Usted bien ya lo conoce, profesor. Jorge debería estar ahí ahora habilitado. Hola, Rolf. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto en verte también. Primero agradecerte nuevamente tu excelente conferencia y toda la amable disposición que siempre has tenido para colaborar con las actividades de la Fundación Jaime Guzmán. Rolf, yo quería aprovecharme un poco de que es la pregunta de cierre y hacer una pregunta que te lleva un poquito más a la coyuntura. A ti te tocó vivir activamente la recesión de principios de la década de los 80, ¿no? Así es. Y hoy día, a propósito de las cifras que ha estado entregando el Banco Central y el IPOM, en fin, se habla, digamos, de que Chile va a tener una fuerte caída en su crecimiento y que esta sería, digamos, la peor crisis económica desde precisamente aquella época. ¿A ti te parece que son dos momentos comparables y si va a ser tan dramática como fue aparentemente en aquella oportunidad la situación económica? Jorge, bueno, en primer lugar, muy agradecido por la oportunidad de dar esta charla sobre un tema que a mí me apasiona, a pesar de que no es el tema en que yo hago mis investigaciones. Y decirte, oye, que hay una parte de lo que tú dijiste que se me perdió por falla del Internet, pero yo entiendo que la pregunta básicamente es si esta crisis es tan grave o es menos grave o es más grave que la del 82, ¿verdad? Y sobre todo me imagino el interés sería en materia de la situación de las personas de ingresos más bajos. Exactamente. ¿Verdad? Yo creo que por ahí. Mira, en este momento, porque realmente nunca se sabe, ¿no? Pero en este momento se está estimando que las tasas de desempleo en Chile podrían llegar al 12%. En esa época, en el año 82, me parece, la tasa de desempleo llegó al 29%. Y además de eso teníamos programas de empleo, se llamaban PEM y POG, programas de empleo estatales, ¿verdad? Que le ofrecían empleo a cualquier persona que deseaba tener un ingreso y a cambio de eso trabajar. Entonces, la tasa de desempleo llegó a sobre el 30%. Entonces, obviamente en esos términos, la crisis del 82 fue mucho más grave que la actual.
En términos de la caída del PIB, bueno, hay muchas estimaciones, pero las que yo he visto hasta ahora suponen que podemos llegar a tener una caída del PIB del orden de 7,5%, 8%, algo así, comparado con la caída del PIB del 17% en el 82. Entonces, también la crisis del 82 aparece como mucho más grave que la actual. Después el país era mucho más pobre, ¿no? Hoy en día, la verdad de las cosas es que con los recursos que habíamos acumulado por disciplina fiscal anterior, estamos en situación de financiar un ingreso mínimo, ¿verdad?, del orden de los 400.000 pesos por familia en los próximos meses. Y eso obviamente es mucho, mucho mejor que lo que tuvimos en el 82, donde lo que había eran esos programas de empleo mínimo artificiales, digamos, que pagaban en términos de pesos de hoy día probablemente no más de 100.000 pesos, algo así, o menos. Entonces, no, la situación actual debiera ser menos grave que la del 80, pero no sabemos, no sabemos. Estamos en una situación de incertidumbre haitiana y eso significa que realmente no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que pueda pasar para adelante. Bien. Profesor, quiero agradecerle la disposición a participar una vez más como nosotros, como ya Jorge también lo hizo. La claridad también con la que expuso y la honestidad con la que respondió a las preguntas nos ha quedado súper claro. Es un tema que sin duda da para mucho más que, como usted bien dice, no sabemos cómo esto va a terminar. Entonces, probablemente tengamos que seguir hablando de este tema durante un tiempo más para tener claridad qué hacer y saber cómo salimos, digamos, ¿no? Ha sido un agrado, profesor, y le agradezco nuevamente. Oye, Claudio, muchas gracias. Hay una persona que se llama María Teresa Lavín que manda un chat o algo así en que quiere saber más sobre el impuesto negativo del ingreso. Si tú le puedes pedir que me mande un correo, rluders@uc.cl, yo encantado le explico eso. Y muchas gracias, Claudio. No, gracias a usted, profesor, lo haremos, y a todos los que no pudieron, todas las preguntas que no pudimos sacar es solo por un tema de tiempo, les agradecemos, incluido a María Teresa Lavín, como ya adelantaba el profesor, y nos vemos la próxima semana. Tenemos un taller, la próxima semana ya les enviaremos la invitación. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Adiós.